El señor Abdala, embajador del Uruguay, no podía ocultar su indignación por semejante tibieza. O sea, tibieza ante la crudeza de los hechos, ¿no? Porque la verdad es que nadie puede negar, y Brasil tampoco, de hecho, no lo pretende, porque sería ridículo, que lo que se está viviendo en Venezuela es el terror. Pero es que también entiendo perfectamente la reacción de este señor embajador uruguayo. Es una reacción nada diplomática en el sentido de las formas, ¿no? Está cabreado, está absolutamente cabreado. Y claro, no se puede para un presidente, dice Lula, es muy difícil objetar un, a un tribunal, al más alto tribunal de justicia de un país, pero bueno, eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en el caso de Ecuador, ¿no? Porque Glass fue sentenciado por el Tribunal de Justicia más alto del país, por la Corte Nacional de Justicia. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Escuchemos al embajador de Uruguay ante la OEA, el señor Washington Abdalá. Y tengamos claro algo, porque no siempre todos los miembros de esta organización, no siempre todos los miembros de esta organización coinciden con la CIDH. No siempre. Pues yo hoy felicito a la CIDH. Un comunicado absolutamente espectacular, corajudo, valiente. A ver, no anda con ambigüedades, ¿eh? No anda estableciendo gregre para decir Gregorio. Habla de terrorismo de Estado. ¿Me explico? Habla de terrorismo de Estado, habla de políticas y prácticas autoritarias, habla de un patrón sistemático de violaciones de la libertad personal. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Gente que está especializada en torno a este asunto nos está diciendo, está pasando lo peor. Y nosotros deberíamos tener un estilo Talleyrand. No lo tenemos que tener. Estamos ante una dictadura oprobiosa. Estamos ante lo peor que le ha pasado al continente mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica, muchachos. Acá nadie tiene el manual de cómo se sale de las dictaduras, pero no se sale felicitándolas. Se sale con actitud inquisitiva. Se sale teniendo mayorías en la comunidad internacional que replican el mismo cántico, que dicen exactamente lo mismo y que quizás no encuentren ese camino que algunos creen que pueden encontrar. Si algunos creen que lo pueden encontrar, ese camino de decirle a un dictador, mire señor o váyase, yo aplaudo. Yo aplaudo, pero no conozco dictadores que se vayan de manera entusiasta y con simpatía. El embajador de Uruguay, Martín, ha dicho todo lo que nosotros hubiéramos querido decir, menos una cosa. Ha dicho que hay una gran hipocresía en el planeta con respecto a esta manera como se está tratando el caso de Venezuela. Ha dicho cosas muy duras para un diplomático, ¿no? De hecho, después muy apasionadas. Además, después pedirá disculpas, ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo que no ha dicho es, y en esto sí le sale lo diplomático, de quiénes está hablando, que habría sido muy bonito escucharlo, ¿no? Aunque ya sabemos todos de quiénes está Nosotros, hablando. claro, he sabido de quién habla, sí. Em, eh, a quienes dirige mensajes firmes, directos e inequívocos el señor embajador de Uruguay en la OEA, ante la OEA, es a los gobiernos de México, Colombia y Brasil, porque son esos tres países los que están apuntalando finalmente la dictadura de Maduro de las maneras más sinuosas y retorcidas que uno puede imaginar. Y el viernes, que el audio viene de una sesión de la OEA que se dio el viernes finalmente la Organización de Estados Americanos logró aprobar una resolución unánime, es la primera vez que esto pasa, sobre el tema de Venezuela. Y esa resolución, por presión de Brasil, tuvo que endulzarse, y de Colombia, ¿no? Tuvo que endulzarse en beneficio del dictador. Y terminó siendo lo que los mismos embajadores dijeron, según el reporte de el canal colombiano NTN 24, una declaración licuada. O sea, licuaron la declaración para que no sea tan molesta para el señor Maduro.
y Brasil y Colombia puedan firmarla, porque Brasil y Colombia no quieren incordiar al dictador. Sí, completamente licuada, Roberto, porque hubiera sido mucho más contundente, pero igual es una declaración, una resolución súper importante, porque por primera vez en la OEA hay una posición unánime sobre el tema venezolano. En realidad fue para la oposición venezolana y gran parte de la sociedad venezolana fue un exitazo esta resolución, por más licuada que haya estado, como en efecto quedó. Y eso se vio en las reacciones que tuvieron eh, los más importantes líderes de la oposición, como María Corina Machado y Edmundo González, que salieron felices a saludar esto. Yo he visto también muchas otras reacciones por redes de venezolanos muy contentos con esto. Y básicamente esta reacción positiva y esta buena reacción, digamos, positiva, es porque en la resolución se exhorta a las autoridades electorales de Venezuela a presentar las actas de la votación del 28 de julio, ¿verdad? Que fue. ¿No es cierto? Y también la resolución pide a estas autoridades que se salvaguarden los equipos que se usaron durante esas elecciones, y solicita además al gobierno de Venezuela respetar los derechos humanos y a las libertades individuales de los venezolanos, ¿no? O sea, de alguna forma a parar la represión. Esto ha sido visto como algo histórico por la gente de la oposición. Sí, Martín, y ese día hubo un doble triunfo porque aparte de la resolución de la OEA, hubo una declaración firmada en Santo Domingo, en la República Dominicana, básicamente en los mismos términos. Publique ya esas actas de una buena vez y pare con la violación a los derechos humanos, porque lo que está pasando ahí es monstruoso. Y esa declaración la firman, bueno, Ecuador está ahí, la firman Argentina, Canadá, Chile, es una cantidad de países, más de casi 20. República Checa, Costa Rica, ahí está Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay y la Unión Europea. Em, pero eh, con respecto a la resolución de la OEA, volviendo a la de la OEA, con todo lo importante que resulta, yo voy a insistir, pudo haber sido mucho más contundente y lo impidió el chantaje de Brasil. Yo digo chantaje directamente porque Brasil condicionó su aprobación y puso en riesgo la unanimidad, que era lo más importante en esta declaración, que sea unánime, pues Brasil puso en riesgo esa unanimidad si es que no se eliminaba el primer párrafo del preámbulo de la declaración. ¿Qué decía el primer párrafo? Escuchemos cómo lo reportaba un periodista desde Washington, desde la sala de la OEA, y en vivo, porque este es un reporte que vamos a escuchar, que se hizo cuando la sesión todavía no había concluido, ya había pasado la votación, pero todavía no había concluido la sesión. Así lo reportaba el periodista de esta cadena colombiana NTN 24. Pero ahora quiero pasar a la parte agraz de esta noticia y quiero que me prestes atención a lo que te voy a contar porque la verdad es que llega a irritar. A última hora, aquí en los pasillos se produjo una negociación idónea. El gobierno de Brasil habló con los países que estaban proponiendo esta resolución y les pidió eliminar lo que vamos a ver en pantalla ahora y que yo te voy a leer. Es básicamente un párrafo que decía, en el preámbulo de la declaración, reconociendo los informes de violaciones de derechos humanos, incluidos aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras las elecciones. Ese párrafo, Brasil exigió sacarlo, porque según el gobierno de Brasil, en palabras del delegado de Brasil ante la OEA, pongan atención, Brasil no está de acuerdo con los informes que ha evacuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de Nicolás Maduro.
Particularmente no está de acuerdo con aquellos informes en los que ha señalado que el régimen ha incurrido en terrorismo de Estado, que es una tipificación de violación a los derechos humanos. Y que como no está de acuerdo Brasil con estos informes del único circuito internacional de justicia que hay en las Américas para el resguardo de los derechos humanos, eso es lo grave, si no eliminaban esa parte, no lo iba a votar a favor Italia. Eso es lo que pidió Brasil y por eso a última hora se cambia esta versión y se elimina ese aspecto de esta declaración. Lo que por cierto ha generado muchísimo malestar en delegaciones de países sudamericanos que junto a Estados Unidos estaban proponiendo esta resolución. Justo a esto, Martín, es a lo que se refería el embajador uruguayo a quien escuchábamos al inicio de este episodio. El señor Abdala, embajador del Uruguay, no podía ocultar su indignación por semejante tibieza. O sea, tibieza ante la crudeza de los hechos, ¿no? Porque la verdad es que nadie puede negar, y Brasil tampoco, de hecho, no lo pretende, porque sería ridículo, que lo que se está viviendo en Venezuela es el terror. Hay detenciones sumarias y selectivas, hay allanamientos sin orden policial para llevarse gente, secuestros de opositores sin orden judicial ni fiscal. Hay desaparición de personas. De hecho, María Corina Machado, en una de sus últimas entrevistas de la semana pasada, decía que no conoce el paradero de una gran cantidad de líderes de la oposición. Y estamos hablando de gente conocida, políticos importantes que no se sabe dónde están, qué no se dirá de estudiantes, de personas comunes que también están desaparecidos. Y hay una represión brutal en la calle, hay más de 20 muertos. Esto se ha contenido porque María Corina está haciendo convocatorias muy puntuales para manifestaciones gigantescas y pacíficas, como la que pasó el sábado. Eh, y lo que hay, Martín, que a mí me llama la atención es, hay una voluntad manifiesta del régimen de Maduro, manifiesta, digo, de sembrar el miedo. Y yo me di cuenta de esto con el tema de la cifra de los detenidos. Durante algunos días, todos los medios informativos estábamos manejando el número de 2.000 detenidos. Hay más de 2.000 detenidos en Venezuela. ¿Por qué usábamos esa cifra? Porque es la que daba Maduro. Maduro mismo decía, ya hemos detenido a más de 2.000. Se jactaba de haber detenido a más de 2.000. Resulta que una vez hechas las comprobaciones por los organismos de la sociedad civil que se encargan de esto, hay 1.300 detenidos. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa, pero son 700 menos de los que se jactaba Claro. Maduro. Lo que significa es que es todo lo contrario de lo que suelen hacer los gobiernos, ¿no? Los gobiernos suelen más bien bajarle la cifra. No, no son tantos. No, Maduro quiere que sean más de los que son. ¿Eso por qué? Porque lo que quiere es meter el miedo. Y ante estas cosas, Brasil, Colombia, México, no han dicho una palabra, como si no estuvieran pasando. Otra cosa que no quiere Brasil es catalogar al gobierno de Maduro como una dictadura, lo cual es increíble. Brasil está de acuerdo con que se publiquen las actas y que haya una veeduría internacional, pero pidió, y Colombia estuvo con Brasil en este pedido, que se retire la palabra auditoría. Yo no sé por qué les molesta. Inicialmente se planteaba que se haga una auditoría de los resultados electorales. No, no quieren esa palabra. Ya que haya veedores que revisen el resultado, pero no una auditoría. Eh, y lo que es más brutal, y lo dijo también el periodista de NTN que asistió a toda la sesión, es que Brasil y Colombia pidieron que se retire del documento el, entre comillas, reconocimiento del rol de la oposición. No quieren que la OEA reconozca el rol de la oposición. Es inaudita porque la oposición es la que bueno, es inaudito, pero comprensible desde su punto de vista, porque si reconocen, la oposición es la que ha publicado las actas, si reconocen el rol de la oposición, tendrán que de alguna manera reconocer que esa publicación de las actas es, como ya todo el mundo sabe y lo ha comprobado, un montón de gente especializada incluso, es el resultado real de las elecciones. O sea, esas son las actas reales, ese es el resultado.
Y eso es el trabajo de la oposición, lo que gracias al trabajo de la oposición lo sabemos. Entonces, reconocer el rol de la oposición es reconocer que perdió Maduro. Sí, vamos a una pausa, Roberto, y volvemos porque yo quiero seguir comentando sobre este tema que tú acabas de dejar sobre la mesa, que es el de Brasil y la reacción que escuchamos del embajador uruguayo. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, Roberto, lo que resulta muy difícil entender la posición de Brasil, también la de Colombia. Yo supongo que en términos diplomáticos será esta cosa de no fastidiar mucho al señor Maduro, que no se ponga muy molesto, que no esté muy bravo, que no sé, pues, o sea, para que acepte negociar. Pero es que también entiendo perfectamente la reacción de este señor embajador uruguayo. Es una reacción nada diplomática en el sentido de las formas, ¿no? Está cabreado, está absolutamente cabreado. Y yo siento que él lo que hace es como expresar un cabreo que hay en un montón de sectores de la sociedad, que yo mismo siento eso, es esta indignación por esta posición que puede tener sus justificativos, yo no sé, pero es una posición badulaque de Brasil, ¿no? Esto que tú decías de que no se le ponga auditoría, sino veedores, etcétera, ¿no? Em, a veces Brasil habla de exigir la publicación de las actas, pero al mismo tiempo reconoce la legitimidad y esto es lo que hace difícil entender a Brasil, pero al mismo tiempo les da legitimidad a los organismos venezolanos, a los organismos como el electoral o el Tribunal de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, que todo el mundo sabe que están absolutamente entregados a Maduro. O sea, los que los conforman son unos perfectos recaderos de Maduro. Entonces, ¿por qué insistir tanto en reconocerles como que fuera la piedra sagrada, ¿no? Y Brasil ha dicho varias cosas que son impresentables. Una de esas, y debe ser, no sé si sea la más impresentable, es la de ese planteamiento que hizo junto a Colombia, ahí está de acuerdo con Gustavo Petro, de que hay que repetir las elecciones, ¿no? Como a Maduro no le gustó ese resultado, entonces repitamos. Y Biden, que se oponía a Estados Unidos, que en un momento se pensó, no duró más de un día, se pensó que apoyaba esa posición, ya salieron a decir que el presidente de los Estados Unidos no entendió bien la pregunta porque estaba, creo, debajo de un helicóptero y no Yo escuchaba, creo no que el sé. presidente de Estados Unidos no entiende bien la situación, mejor Sí. dicho. Sí. La propuesta, Roberto, de repetir las elecciones es un absurdo gigantesco. ¿Cómo pretenden que se repitan las elecciones si el resultado ya se produjo? Esas fueron las elecciones. ¿Por qué repetir, no? Es como que un partido de fútbol, qué sé yo, juegan dos equipos y uno de esos gana por un penal legítimo que cobraron en el último momento. Entonces, como el equipo perdedor no le gustó, exige que se repita el partido. Es de ese tamaño el absurdo, ¿no? Realmente yo creo que es indignante con los venezolanos y esto estaba en la cabeza o está en la cabeza de Lula y de Petro, que todos los mamertos de este continente consideran unos sabios iluminados de la Grecia. Oye, y además repetir las elecciones para que las organice ¿quién? ¿La OEA? No, no es cierto. Va a organizar, Brasil y Colombia van a organizar las elecciones, ya que lo proponen. No, el que va a organizar las elecciones es el señor Elvis Amoroso del CNE,
que es miembro fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Maduro. ¿Y para qué? O sea, para que ahora que Maduro, que Elvis Amoroso, que el CNE, que la dictadura, en fin, saben de qué manera la oposición actuó para demostrar el fraude, para desenmascarar el fraude, entonces repetir las elecciones para que eso no se repita, para evitar que, por ejemplo, lleguen los comanditos de María Corina Machado y se alcen con las actas, para que definitivamente no haya posibilidad de que eso pase. Probablemente, dado que ya se conoce que gracias a la colaboración de los soldados que estaban custodiando los centros de votación, gracias a esa colaboración es que la oposición logró conseguir las actas. Muchos soldados ayudaron a eso, permitieron eso. Entonces, qué van a hacer? Van a repetir la elección para, en vez de soldados venezolanos que podrían, no son tan confiables, poner ahí a, no sé, mercenarios cubanos que estén custodiando las mesas electorales para que esto no vuelva a ocurrir. Es insostenible la propuesta de repetir las elecciones. María Corina Machado se ha preguntado, ¿y cuántas veces? O sea, y si otra vez no pueden hacer un fraude? Em, Volvemos a repetir, o sea, vamos a repetir las elecciones hasta que el resultado le guste ¿a quién? ¿Al señor Lula o al señor Maduro? Eh, a, a Maduro tampoco le gustó mucho la idea de repetir las elecciones porque vio que el resultado real de 4 millones de votos, él pensaba, sí, si nos ganan, nos ganarán con poco y un fraude se vuelve manejable, pero 4 millones de votos, o sea, un fraude de 4 millones de votos no es fácil de hacer, ni siquiera para ellos que tienen el control de todo. Em, eh, no, yo no creo que ningún país, empezando por Brasil y Colombia, aceptarían esa idea de repetir las elecciones. Ningún presidente que está gobernando aceptaría que vengan a decirle, oiga, ¿y usted por qué no repite las elecciones? No, si es que hubiera una duda o lo que fuera. Eh, Me parece súper clara y yo creo que hay que apoyar esta idea de María Corina Machado y de la oposición de sostener que los resultados son innegociables. O sea, no Claro. ha lugar la propuesta de repetir las elecciones. Las elecciones ya tuvieron lugar. Ahí están las actas publicadas. No son actas inventadas, son las actas reales impresas por el mismo CNE en cada una de las mesas. O sea, son las actas. Son el 80% de las actas. Están ahí. ¿Por qué se van a repetir las elecciones? Entonces, la postura de la oposición de que los resultados electorales son innegociables, que Maduro perdió y que tiene que irse, así de claro, nada más y nada menos que eso. Me parece que es la única posición decente en este rifirrafe. Sí, y en la posición de Petro, el presidente colombiano, hay una más que es también impresentable y grosera, ¿no? Que es él está hablando de que para Venezuela sería bueno replicar el Frente Nacional que hubo en Colombia en los años 50, por ahí cuando acabó la dictadura de Rojas Pinilla, ¿no? Es decir, Qué más o bruto que menos que es. haya una alternancia en la presidencia, ¿no? Pero en la cabecita de Petro, la idea es que se alternen entre la oposición y los chavistas, ¿no? Pero yo no sé, yo no logro entender bien el nivel de ignorancia de este presidente, porque a pesar de ser presidente de Colombia, que debe saber mucho más de historia de Colombia que cualquiera de nosotros, pero es bastante evidente que ese Frente Nacional fue un acuerdo que se llegó en el año 57 exactamente, eh, y donde hubo un acuerdo, como decíamos, de alternancia en el poder y de paridad en los cargos públicos entre conservadores y liberales, ¿no es cierto? Pero no es que en esa alternancia estaba la dictadura y los democráticos, no, a la dictadura se le dejó absolutamente afuera. Entonces, Espérate, eh, para quedar claro, o sea, Petro propone una cosa parecida a ese acuerdo nacional. Ese acuerdo nacional se hizo entre partidos democráticos para salir de la dictadura de Rojas Pinilla.
Y sin la Entonces, participación de la dictadura, pues. claro, o sea, salimos de la dictadura de Rojas Pinilla y conservadores y liberales nos vamos a turnar en el poder. Algo así está proponiendo Petro, pero con la dictadura. O sea, lo que él dice es, para salir de este embrollo entre Maduro y la oposición, que Maduro y la oposición se turnen en el poder. Y a eso dice que es, eso dice que es algo parecido a lo del Frente Nacional. En realidad piensa con los pies el señor Petro, ¿no? No, él, Sí. como su nombre lo indica, no es un animal, es un mineral. Sí, yo creo que en el fondo lo que quieren es ayudarle al señor Maduro, o sea, Lula y Petro. Sí, de hecho, María Corina Machado incluso decía que el Partido Socialista Unido de Venezuela no puede ser parte del sistema de partidos porque es un partido antidemocrático, ¿no? Y el tercero de los tres chanchitos es el más arrastrado de todos. Es este señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, también autoproclamado mediador con los otros. Ves que esta mediación al principio tuvo hasta, no diría que la simpatía, pero María Corina Machado no veía mal que alguien que puede hablar con Maduro se metiera cuchara, ¿no? Porque no iba a ser mi ley. Pero México está jugando el papel más arrastrado y más indignante. Ni siquiera piden repetición de elecciones, que bueno, es un absurdo, es una propuesta torpe, pero de alguna manera implica reconocer que algo pasó ahí, ¿no es cierto? Manuel López Obrador ni siquiera llega a eso, o sea, ahí no ha pasado nada. Él dice que lo que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva, eso será lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia, que es un organismo absolutamente cooptado por el régimen de Maduro. Lula repite que no hay cómo objetar al más alto tribunal de justicia de otro país, que a un presidente le queda muy difícil eso de objetar al tribunal de justicia de un país, porque Maduro está esperando también que el tribunal de justicia de Venezuela resuelva la cuestión, ¿no es cierto? La resolverá a su favor, por supuesto. Y claro, no se puede para un presidente, dice Lula, es muy difícil objetar un, a un tribunal, al más alto tribunal de justicia de un país, pero bueno, eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador en el caso de Ecuador, ¿no? Porque Glass fue sentenciado por el Tribunal de Justicia más alto del país, por la Corte Nacional de Justicia, y fue sentenciado como un delincuente común. Él no tiene ningún derecho a recibir ninguna categoría ni de asilado político, ni a recibir un salvoconducto para refugiarse, ni, o sea, él no tiene, el Ecuador no tiene por qué sacarle de la cárcel a un reo solo porque el presidente de México no reconoce a nuestro tribunal, a nuestro más alto tribunal de justicia. Al nuestro no, pero al de Maduro sí. O sea, Sí. Martín, todo es una gran hipocresía también de Lula, porque ellos son los primeritos que con respecto a Lula a sí mismo, con respecto a Cristina Fernández, con respecto a Correa, hablan de lawfare. O sea, ellos están cuestionando a los tribunales de justicia de los otros países todo el tiempo. Ese es su discurso oficial. Y ahora resulta que al de Maduro no. A todos los demás sí, pero al de Maduro no. Sí, es que yo creo que estos tres países, Brasil, México y Colombia, se pusieron, lo que hicieron es, entraron a negociar y lo que han hecho es darle tiempo a Maduro para que se atornille más al poder y que pueda... y que neutralice a la oposición, ¿no es cierto? Pues, está neutralizando, está enfriando el ambiente y además, además le está permitiendo a Maduro a continuar con la represión, porque este tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Han pasado horrores, ¿no? Y esto se debe gracias también a este tiempito extra que le están dando generosamente Petro, Lula y el señor López Obrador. Lo único que han hecho, es alcahuetearle a Maduro en esto, ¿no? Para reprimir sin piedad y meter aún más miedo en la sociedad. O sea, este tiempo se ha incubado un miedo en Venezuela que es absolutamente justificable
y que al único que le sirve es al dictador Maduro. Sí, sí, o sea, ha sido lamentable el papel de los tres chanchitos progres del continente, Martín. Además, con esa hipocresía de uno, negarse a o desconocer, hacerse los desentendidos ante el hecho claro, evidente y absolutamente, sí, claro, que de que las instituciones venezolanas, el CNE, el Tribunal de Justicia, la Fiscalía, están tomadas por la dictadura. Precisamente así, tomando esas instituciones es como el chavismo se ha perpetuado en el poder. ¿Por qué creen que el chavismo está 25 años en el poder? Sí, ganando elecciones, porque tienen un CNE y han hecho 1000 fraudes. Si se prepararon, si la oposición se preparó para aprobar un fraude, es porque les hicieron 7 más antes, ¿no es cierto? Porque tienen el CNE, y tienen la justicia, y tienen la fiscalía, y tienen todo. Y salen estos presidentes ante esa evidencia, ante ese hecho claro, a decir que, bueno, que resuelvan esas instituciones como si esas instituciones fueran en realidad las instituciones independientes, funcionales de un país democrático, que no es en absoluto. Y lo otro es más preocupante es que actúan como si no estuviera pasando nada ahorita en Venezuela, actúan como si no hubiera una represión brutal con lo que ya decíamos, desapariciones y incursiones nocturnas de la policía en los departamentos de gente seleccionada, desapariciones selectivas, ¿no? Y sumarias. Y tortura en la cárcel de Delicoy, de lo que todo el mundo sabe. O sea, es un infierno de violación a los derechos humanos en Venezuela y ellos actúan como si no lo fuera, como si no estuviera pasando nada. Ante eso reaccionaba también nuestro ya admirado embajador El uruguayo, héroe de este episodio. el héroe de este episodio, el embajador uruguayo ante la OEA, el señor Washington Abdala. Escuchemos esta segunda parte de su intervención. Empírico, fáctico, y ganó Edmundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos. Es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? ¿Que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo? ¿Qué no se entiende? Entonces el tono es este. Es un tono sí pasional. Pido disculpas. Pero no hay mucho espacio más. Y habrá que seguir insistiendo. Y si tenemos que sesionar 10 días, 15 días, 20 días, habrá que seguirlo haciendo. Habrá que seguirlo haciendo. Y habrá que seguirle diciendo al dictador, señor, se tiene que ir de ahí. Bueno, y para completar el panorama, Roberto, el cuarto mosquetero del progresismo continental, o el cuarto chanchito El cuarto de la chanchito, es lo de historia. mosqueteros les dignifica y no lo Sí, merece. sí, yo creo que es el cuarto chanchito, ¿no es cierto? El Papa Francisco, nada más que el Papa Francisco, termina reconociendo la legitimidad de Maduro, porque le envía a su embajador un nuevo nuncio apostólico en Caracas. Pero eso no es que es así nomás. Durante 3 años, Roberto, 3 años no hubo nuncio en Venezuela. Y de pronto el Papa, en la mitad de esta pesadilla, le entró la urgencia de tener nuncio en Venezuela, justo en el momento en que la dictadura pretende atornillarse en el poder mediante un fraude evidente, un fraude electoral, ¿no? El abuso, justo cuando existe este abuso de la fuerza, la violación a los derechos humanos, espantoso, y el Papa ahí sí manda nuncio, ¿no? Así que Monseñor Alberto Ortega, así se llama el nuncio, entregó cartas credenciales en una ceremonia plagada de sonrisas y buen rollito, buen ambiente, con swing y ni sé qué, que constituye básicamente un
todo esto, digo, constituye un tremendo espaldarazo del Vaticano a la dictadura, casi como Pío XXI creo que era con los nazis. Pío XI, sí. Pío XI. Sí. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.